Creo que ya me equivoqué aquí. Bueno, ya aquí están las ecuaciones balanceadas. Perdón. Pero todas las demás, pues miren, esta es la que a lo mejor tuvieron más problemas, pero todas las demás estaban muy sencillas. No sé si las vieron, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, esta pues era un poquito la más difícil. Estas nada más había que agregar un 2 aquí, un 2 acá, estas puro 2 y 2, y esta había que agregar un 3 aquí y un 3 acá. Entonces esa era la más, bueno, las más difíciles, que sería la 1. Esta, la verdad, sí, no se pudo. Bueno, me equivoqué aquí al escribir este o 3, ¿no? Entonces esa sí es inadecuada. Bueno, entonces ahí están. Sí, me equivoqué al escribirla, mira, le puse un oxígeno de más, ¿sí? La verdad, y por eso la taché en rojo. Bueno, lo que quería era que empezaran a hacer las ecuaciones por tanteo, que es lo que vamos a ocupar, y eso es lo que vamos a seguir. Ahí están ya las ecuaciones balanceadas para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Bueno, entonces ahorita vamos a ver algo de estequiometría, que son cosas bastante sencillas. Entonces sí, pongan la atención, porque de aquí vamos a seguir con todo ello, ¿no? ¿Se escucha? O sea, ¿se escucha bien o se escucha muy bajo? ¿Sí se escucha, Sí, chicos? profe, sí se escucha bien. Sí, es porque creo que bajé aquí y no está bien. Bueno, ok, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a observen lo que hay ahí. Vamos a ver con los conceptos básicos de estequiometría, por favor. Hola, mi nombre es Fabián, soy su profe de química y el día de hoy estudiaremos estequiometría. La estequiometría se usa todos los días y no solo en las industrias, sino también en nuestra vida cotidiana. Básicamente, la estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones, sin generar desperdicio de material. La estequiometría se refiere a las relaciones numéricas entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Por ejemplo, pensemos en la construcción de una casa. Para que las paredes queden estables, la mezcla de cemento debe hacerse en proporciones adecuadas. ¿Qué pasa si las proporciones no son las correctas? La casa podría fácilmente caer. Ahora veamos otra aplicación de la estequiometría en la vida real. Imagine que está en la soda del cole y se compra un refresco de mora. Debemos imaginar el agua, la pulpa y el azúcar como los reactivos y el refresco como el producto final de dicha reacción. Los reactivos deben calcularse en las proporciones adecuadas para garantizar la óptima calidad del producto, que sería el refresco perfectamente elaborado. Cuando hablamos de estequiometría, es importantísimo considerar 4 conceptos que son la base de todo el tema: mol, número de Avogadro, masa molar y masa molecular. Cuando hablamos de mol, hablamos de una unidad de medida, como lo es el metro o como lo es el litro. Es la unidad del Sistema Internacional para medir la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas o iones. Bien, ahorita no vamos a usarlo de mol. Qué bueno que lo tocó ahí, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta. En 12 gramos del isótopo carbono 12.
La cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. ¿Y cuántos átomos tiene un mol?, se pregunta usted. La respuesta numérica es difícilmente pronunciable. Por eso lo reduciremos a un número exponencial experimentalmente determinado, cuyo valor es... Sí, no lo vamos a tocar. Nada más sería como para verlo, ¿no? No vamos a tocar el número de átomos en una reacción estequiométrica. Un mol de cualquier sustancia siempre tendrá 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. Este concepto corresponde al llamado número de Avogadro. Para entender mejor el concepto, veamos el siguiente ejemplo. Piense en una docena. Es lo mismo decir una docena de huevos de gallina que una docena de huevos de avestruz, porque las dos cantidades implican siempre 12 unidades, independientemente de su masa o de su tamaño. Ahora veámoslo con mol. Un mol de hidrógeno y un mol de carbono implican la misma cantidad de átomos, aunque su masa evidentemente no será la misma. El hecho de que la balanza se incline a un lado o al otro depende exclusivamente de la cantidad de masa asociada a uno u otro elemento. Y este concepto es el de masa molar, que se refiere a la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. En el ejemplo de la docena, los huevos de avestruz tenían una masa mucho mayor que los huevos de gallina. Esto es fácil de deducir con solo ver y comparar sus tamaños, pero ¿cómo averiguarlo tan fácilmente cuando estamos trabajando con elementos químicos? Retomemos el ejemplo anterior en donde usamos el hidrógeno y el carbono. Siempre que tengamos que determinar la masa molar de un elemento o molécula, vamos a utilizar la información que nos proporciona la tabla periódica. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que debemos hacer es buscar los elementos carbono e hidrógeno. Ahora que los ubicamos, debemos buscar el número que nos indica su masa atómica, que siempre será el número que está debajo del símbolo del elemento. Este otro número se llama número atómico y representa la cantidad de protones que posee cada elemento. Aquí generalmente las masas de esos atómicos vienen dadas en unidades fraccionadas, no en números enteros. Entonces eso es importante considerar. Determina la posición que éste ocupa en la tabla periódica. La masa atómica es equivalente a la masa molar y claramente, entre mayor sea su magnitud, mayor es la masa molar del elemento. Es importante en este momento, estudiantes, hacer la aclaración. La masa molar del hidrógeno es 1 gramo y la del carbono es de 12 gramos. Por tanto, el carbono tendrá más masa que el hidrógeno. Como último concepto, unidades de masa atómica. Para entenderlo mejor, consideremos el caso de la glucosa, C6, H12 o 6. Cada molécula de glucosa posee 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Si queremos saber la masa molecular de este compuesto, lo primero que debemos es 12 por 6 igual 12 UMA. Oxígeno 6 por 16 igual 96 UMA. Luego sumamos y obtenemos la masa molecular. 72 más 12 más 96 igual 180 UMA. Una molécula de glucosa
tiene una Es masa importante que molecular de consideren esto, 180. es lo que precisamente es lo que vamos a seguir. Sí, aquí vean, Igual, aquí esta es 180 una molécula que tiene 6 átomos de carbono, 12 como lo explicaron. Entonces tenemos que ver los pesos o las masas atómicas y tomarlas. Aquí las están tomando sin fracciones, les están redondeando, ¿no? Entonces aquí tenemos que lo multiplicamos por por este, y nos da el total de unidades de masa atómica. Esto también puede variar en estas unidades. Una molécula de glucosa tiene una masa molecular de 180 UMA. Este dato corresponde a la masa molar de la glucosa, es decir, la masa asociada a un mol de dicha sustancia. Ven, aquí las 180 unidades de masa atómica son igual a 180. Ya aquí está considerando las fracciones, ¿no? El punto decimal, pero puede ser, nos está diciendo que una molécula del compuesto que estaba antes la molécula que estaba anteriormente tiene 180 gramos. Estos son los que nosotros vamos a usar de aquí en adelante. En gramos. Ahora es momento de recordar lo visto. Un mol es la unidad para medir la cantidad de sustancia. La cantidad de partículas elementales presentes en un mol de cualquier sustancia siempre será 6.022 por 10 a la 23. Esto es el número de Avogadro. La masa molar es la masa en gramos o kilogramos. Vean, esta masa molar o peso molecular, que es muy similar, nosotros usamos peso molecular, está expresado en gramos, en kilos o en una unidad de masa. Sí, pueden ser el sistema inglés o el sistema decimal. Entonces ahí tenemos que hacer conversiones si es necesario. Este número de Avogadro, número de partículas, generalmente lo vamos a usar. Podemos usar moles o masa molecular o peso molecular. Y siempre se calculará a partir de las masas atómicas que nos proporcionan la tabla periódica. La masa molecular es la suma de las masas individuales de cada elemento presente en una molécula. Dichas masas también son tomadas de la tabla periódica y multiplicadas según la cantidad de veces que el elemento aparezca en esta molécula. Recuerde, estudiante, que sin práctica ningún conocimiento es útil. El esfuerzo y la dedicación los conducirá al éxito. Bueno, ahí ya tenemos las partes que vamos a ver, la parte que vamos a estudiar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que tenemos de ello, ¿no? Hola, soy el profe Fabián. La estequiometría se usa todos los días y no solo en las industrias, sino también en nuestra vida cotidiana. Antes de entrar en materia, recordemos brevemente los conceptos básicos de estequiometría. Básicamente, la estequiometría permite realizar los cálculos para que un producto quede en las mejores condiciones, sin generar ningún desperdicio de material durante su elaboración. La estequiometría se refiere a las relaciones numéricas que hay entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas o iones, como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. El número de Avogadro tiene una magnitud de 6.022 por 10 a la 23 y se refiere a las partículas elementales que tiene un mol de cualquier sustancia. La masa molar la obtenemos con ayuda de la tabla periódica,
y se refiere a la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. Por último, tenemos la masa molecular, que corresponde a la suma de las masas atómicas de todos los átomos presentes en una molécula. Bien, pregúntese ahora, estudiante, ¿cómo se llevan a la práctica estos conceptos? Para explicarlo, es conveniente usar un ejemplo de la cotidianidad. Imagine que usted tiene 805 colones y quiere cambiarlos a dólares. Suponga que el tipo de cambio actual nos indica que un dólar tiene un valor de 500 colones. Entonces, ¿cuántos dólares tiene usted? Lo primero que debemos tomar son los dos números que conocemos con certeza, el dinero que tengo y la equivalencia del tipo de cambio. 805 colones multiplicados por un dólar dividido entre 500 colones, igual 1.61 dólares. La metodología anteriormente aplicada se llama método del factor unitario y es exactamente igual al método o técnica que vamos a utilizar para resolver problemas como lo marca, ¿no? Cuando tenemos ciertas unidades que queremos convertir a otras unidades, y es en sistema inglés de masa, de peso, de densidad, de lo que ustedes tengan, lo que hace es lo siguiente. Por un dólar abajo dividido pone, entre 500 si estamos colones. multiplicando Igual, esta unidad por esta unidad, bueno, pues la anulamos y arriba ponemos las unidades que tenemos y así tenemos las unidades que deseamos en masa, en volumen, en peso, en temperaturas. Eso es lo que usamos. Entonces tengan en cuenta esta relación porque es importante para los problemas que vamos a tener posteriormente. 1.61 dólares. La metodología anteriormente aplicada se llama método del factor unitario y es exactamente igual al método o técnica que vamos a utilizar para resolver problemas estequiométricos. Ahora, veamos el siguiente ejemplo estequiométrico. Usted tiene una muestra de 6,46 gramos de helio, pero necesita saber a cuántos moles equivale. ¿Por dónde empezamos, estudiante? Con las cifras que sabemos con certeza, ¿verdad? En este caso, son los 6,46 gramos de helio y su masa molar, es decir, 4 gramos. Cuando trabajamos con elementos, el número es que obtenido ocupamos de para la tabla generar periódica. esta equivalencia. Entonces, los 4 gramos son lo que equivale en peso en un átomo de helio. Lo extraemos de la tabla periódica. El procedimiento para resolver este ejercicio consiste en tomar, es decir, 4 gramos. El resultado. Ahí tienen, está los gramos con gramos y lo que buscamos es una unidad diferente. Entonces, esta unidad que multiplica y esta unidad que divide, pues se anulan y nos queda lo que tenemos. Pero estas unidades, un mol es igual a 4 gramos de helio, ¿sí? Obtener de dicha operación debe de ser de 1,61 moles de helio. En este momento, usted ya conoce el procedimiento para hacer cualquier conversión de este tipo. ¿Quiere comprobarlo? Perfecto. Resolvamos otro ejercicio entonces. ¿Cuántos gramos hay en 2 moles de sodio? La única cifra que conocemos en este momento es el dato que nos proporciona el propio ejercicio, es decir, 2 moles de sodio, y por eso empezaremos la operación con esa cifra. Según la pregunta, ¿a qué unidad debemos convertir? A gramos. Ya sabemos que bajo la línea divisoria siempre encontraremos una unidad que nos permita cancelar y simplificar. En este caso, 1 mol de sodio. ¿Y cuál es la masa de 1 mol de sodio? Veámosla en la tabla periódica. Es 22,99 gramos. Por conveniencia, solemos redondear las cifras y por lo tanto, la masa molar del sodio se puede redondear simplemente a 23 gramos. Hacemos las operaciones indicadas y obtenemos el resultado, 46 gramos de sodio.
Hasta aquí ya hemos visto las conversiones que se realizan con un elemento químico, pero tenemos las conversiones que se realizan con una molécula. No se preocupe, no es nada complicado, dado que el procedimiento es esencialmente el mismo. Pero, ¿qué pasa si en vez de los gramos de un elemento necesito calcular los de una molécula? Con la masa molar de los elementos, calcio 40 gramos, carbono 12 gramos, oxígeno 16 gramos multiplicado por 3, dado que la fórmula suman las masas atómicas y el resultado nos indica cuál es la masa molecular en gramos de dicha sustancia. Conociendo el resultado de esta suma, podemos hacer la conversión para saber cuántos gramos hay en 2.73 moles de carbonato diferente, de calcio. ¿no? Y si ustedes, si nos regresamos un poco antes, vean, ahí no tenemos la fórmula, pero más sin embargo, él ya está suponiendo que hay un átomo de calcio, 1 de carbono y 3 de oxígeno, que es en la fórmula que tenemos posteriormente, ¿no? Átomos de oxígeno, luego se suman las masas atómicas y el resultado nos indica cuál es la masa molecular en gramos. Ahí sí, ahí ya está la fórmula, esta conociendo el resultado de esta suma, tenemos, podemos y entonces hacer la aquí es lo que conversión hacen, para saber uno cuántos multiplica gramos 1 por 40, 1 por 12 y 3 por 16 y nos da 180 gramos. En este caso estamos viendo que se requiere cuántos gramos hay en 2.73 moles de carbonato de calcio. hay en 2. También se dan casos en los que la conversión no es directa. Para comprender esto, imagina que gramos entera es algo. Si partículas elementales a gramos o viceversa, tendremos que hacer primero una conversión a mol y luego de mol a la unidad solicitada. Veamos este compuesto. 63 gramos de CO2. Si aplicamos la lógica del ejemplo anterior de los pueblos, nos damos cuenta que para hacer esta conversión obligatoriamente tenemos que pasar primero a moles. Es 63 gramos de dióxido de carbono. Y como vimos anteriormente, será el punto de partida de la conversión. La conversión nos pide llegar a moléculas, pero para lograr esto primero debemos pasar por moles y resolver una ecuación sencilla. Debajo de moles necesitamos saber los gramos que tiene precisamente un mol de dióxido de carbono. ¿Y cómo lo averiguamos? Con la tabla periódica. Ahora que tenemos los números, podemos resolver la primera conversión y a partir del resultado que obtengamos haremos la segunda. Esta segunda conversión nos pide pasar a moléculas. Recordemos que el número de Avogadro nos daba la cantidad de átomos o moléculas que hay en un mol de cualquier sustancia, 6.022 por 10 a la 23. Consecuentemente, un mol de dióxido de carbono posee 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Con los datos completos resolvemos la conversión y ya tenemos el resultado final. Ha llegado el momento de repasar lo que hemos visto. En la primera parte resolvimos conversiones simples, donde la clave es reconocer la magnitud a convertir y la masa molar del elemento, la cual se consulta siempre en la tabla periódica.
También vimos las conversiones con moléculas, de las cuales la clave es calcular la masa molecular del compuesto en análisis. De nuevo, la tabla periódica nos proporciona la información necesaria. Finalmente, las conversiones dobles, donde la clave es identificar la imposibilidad de resolverlas en forma directa, lo cual nos lleva a inferir que se debe convertir la unidad original a una unidad intermedia para obtener el resultado deseado. Recuerde que el conocimiento está en la práctica, así que no deje pasar más tiempo. El momento para aprender. Entonces ahí ya vieron todas, prácticamente las conversiones lo vamos a convertir a APO. Generalmente tenemos algunas situaciones en moles y en gramos, que es lo que vamos a obtener. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo están, ¿sí? Por favor. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde México. El día de hoy voy a explicar un tema que se conoce como peso molecular, masa molar o masa molecular de un componente. Y para eso utilizamos las masas que nos dan las tablas periódicas y las que voy a colocar aquí abajo en la parte inferior en el video. En el número 1 tenemos a este compuesto químico. Ese compuesto químico tiene un 2 y estamos hablando del oxígeno. Entonces ponemos 2, que son 2 oxígenos por... El oxígeno en la tabla periódica tiene un valor de 15.999. Generalmente vale 16, se redondea. De 15.999 lo tomamos a 16. Nos da 32. Siempre la respuesta van a ser gramos sobre mol. Así son las unidades en química. Y estamos usando las dos unidades, gramos y mol. Pueden ser gramos por mol o gramos, ¿no? Pueden ser también moles. Ejemplo número 2 tiene hidrógeno y oxígeno. Vamos a enlistar. El hidrógeno, 2 puntos. De hidrógeno hay 2. Por el hidrógeno en la tabla, redondeando el número, tiene 1 gramo. Ese valor de la tabla. Y tenemos por otro lado al oxígeno. El oxígeno en la tabla vale 15.9999 y solamente aquí en el agua hay un átomo. Entonces colocamos un oxígeno por el valor de 15.999, que casi todo mundo lo tomamos como 16. Multiplicamos por separado, 2 por 1 y 1 por 16. Y 2 más 16 nos da un total de 18. Siempre la respuesta será gramos diagonal. Oigan, mol. Aquí está usando ya masa o peso molecular es igual a 18, ¿sí? 18 gramos por mol. Si hay una molécula, pues serán 18 gramos o 18 moles. Compuesto químico número 2. Para el ejemplo número 3 tenemos a 2 elementos, el azufre, que es la S en química, y la O, que representa al oxígeno. Los enlistamos. El azufre de ellos hay 2 y de oxígenos hay 3. Lo multiplicamos por su peso o su masa molar individual. El azufre, como lo ves aquí abajo en el video, el azufre individual tiene un valor de 32. Lo obtienes de tu tabla periódica. Y el oxígeno, ya vételo memorizando. Ese lo tomamos como 16. Multiplicamos 2 por 32 y 3 por 16. Y sumamos 64 más 48. Y 64 más 48 nos da 112 gramos sobre mol. Algunos otros profesores pondrían 112 y ponen una cosa que se llama UMA, unidad de masa atómica. Cualquier respuesta está bien.
En el siguiente componente tenemos 3 elementos, 3 letras. La C de carbono, H de Vean, este es un hidrógeno compuesto y la orgánico. P Los que tú compuestos sabes que orgánicos es el fósforo. no los vamos a ocupar. Vamos a ocupar puros compuestos inorgánicos. De carbono tenemos 2 átomos, de hidrógeno 5 y de fósforo tenemos 3. Multiplicamos. El carbono tiene un valor en tu tabla de 12. Lo obtienes de ahí. Yo te lo estoy dando en esta parte del video. El hidrógeno vale 1 en tu tabla y el fósforo tiene un valor de aproximadamente 31. Al hacer el producto, 2 por 12, 5 por 1 y 3 por 31, sumamos 24 más 5 más 93 y nos da la cantidad de 122 gramos diagonal mol como respuesta al peso molecular de este compuesto en color azul. En el ejemplo número 5 tenemos aluminio. El Na es uno solo, es el sodio, y el Cl, cloro. De aluminio hay 2, de cloro hay 4. Cuando aparentemente no haya un número, significa que ahí existe un 1, pero está invisible. Entonces Na, que no tiene número, está solamente una vez. Buscamos en la tabla periódica. El aluminio vale casi 27. A mí me gusta tomar números cerrados. Los decimales no te van a afectar casi nada en la respuesta. El sodio vale 22.9. Lo tomamos como 23. Y el cloro es el único que sí tomo como 35.5. Este es el valor de la tabla. Ese no lo redondeo ni a 36 ni a 35. Se queda 35.5. Multiplicamos 2 por 27, 54. 1 por 23. Y la cantidad de 4 por 35.5. Que nos da 142. Sumamos 54 más 23 más 142 y la masa de este compuesto son 219 gramos sobre mol. El mol es una unidad química, pero en sí es la respuesta al ejemplo número 5. En este último ejemplo de este video tenemos un compuesto muy grande, pero en ellos está el AU, es el oro, la N, nitrógeno, el bromo, 2 puntos, y la O, de oxígeno. Fíjate, de oro solamente hay 1, no hay número, es un 1. De nitrógenos hay 2. El bromo está en paréntesis, es como una multiplicación en matemáticas. Bromos, adentro solamente hay un bromo. Por 5, un bromo por 5, nos quedan 5 bromos. Y oxígenos, adentro del paréntesis hay 2. Por el 5 de afuera, 10. Buscamos en la tabla periódica sus masas. El oro tiene una masa decimal. Tú puedes checar que vale 196.9. Yo la tomo como 197. El nitrógeno tiene una masa de 14 y el bromo tiene un valor de 79.9. Lo podemos redondear a 80. El oxígeno de 16. Es el que más se usa, el oxígeno. El oxígeno está en casi todos los problemas de química. Multiplicamos 1 por 197, 2 por 14, 80, nos da 400, y 10 por 16, 160. Sumamos 197 más 28 más 400 más 160 y nos queda
que el peso molecular, la masa molecular o la masa molar de este componente? Miren, esto es un compuesto inorgánico, gramos ¿sí? sobre mol. No los vamos a usar así en compuestos inorgánicos. Vamos a usar estos pesos moleculares, ya ustedes los habían sacado, ya los tenemos ahí, ya se habían hecho, y esto es lo que estamos viendo en todos estos ejercicios. Calcular el peso molecular, ya ustedes lo habían hecho. Tomamos algunas veces tomamos los decimales y otras veces tomamos los números enteros. En este caso vamos a tomar prácticamente números enteros. Esto también lo podemos usar en unas ecuaciones, en donde necesitamos calcular algunos compuestos, ¿no? Entonces, tenemos también aquí unos ejercicios. Miren, ya nos vamos a desconectar. Les pido que, por favor, nos desconectemos y volvamos a conectarnos, por favor. ¿Sí? Gracias. No vamos a usar las 3 decimales, vamos a usar los números enteros. Generalmente todos son enteros, a excepción del cloro, que vale 35.5. Eso es lo que vamos a usar para los ejercicios que tengamos. No vamos a usar decimales. Vamos a usar puros números enteros. Entonces, sí, gracias a ti. Esto también lo podemos aplicar a situaciones de a ver, por ahí tengo un mensaje por ahí, algo que me estaban comentando por ahí. No hay una observación, un comentario. ¿No? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces sí, porque por ahí tenía yo que había un comentario, ¿no? Bueno, gracias por volverse a conectar. Todavía faltan algunos de sus compañeros, pero pues vamos a seguir con esto. Entonces les decía yo que esto lo podemos ver ya en algunas ecuaciones. Aquí están los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues vamos a tener estas situaciones. Miren. Si tenemos una ecuación, en la cual, pues lo primero, aquí nos están dando la ecuación y la tenemos que balancear. Entonces, esta ecuación la podemos balancear y pues ponemos los coeficientes que tenemos aquí. Sí, esta ecuación, bueno, pues ya la balanceé, ya están balanceadas. Y teníamos aquí, estamos viendo que todos los elementos pues están combinados, ¿no? Bueno, están tanto en los reactivos como en los productos, son los mismos. Entonces, de esto, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si sacamos los pesos de cada uno de estos elementos, tenemos que ver que los pesos de los reactivos sean los pesos de los productos, sean los mismos. Entonces aquí ya los realicé y tenemos que el peso de este elemento es el hierro, que hay 4 hierros, tomamos el número peso atómico de 56 y lo mismo hay 4 azufres. Y tenemos también que su peso es 32. Multiplicamos y tenemos 352 para este compuesto. Seguimos con el otro compuesto, que son 11 moléculas de oxígeno, y tenemos que son 2 por 11 son 22, por el peso son 16, los pesos son 352. ¿Sí? Del otro lado, ¿qué tenemos? Los pesos de los reactivos deben de ser igual a los productos. Entonces tenemos aquí un trióxido de fierro
o un óxido férrico. Entonces tenemos que el hierro hay 2 por 2, son 4, y del oxígeno hay 2 por 3, son 6. Sacamos los pesos atómicos, que son 56 del hierro, y del oxígeno son 16. Hacemos la multiplicación y encontramos que son 320 gramos o gramos mol. Yo lo estoy tomando por gramos. Entonces vamos a obtener también el peso molecular del SO4. Entonces aquí lo tenemos. Hay 4 azufres, aquí están. Hay 4 por 4, 16 oxígenos. Sacamos los pesos atómicos, son 32 y 16. Multiplicamos 128 y nos da 256. Si sumamos el total son 384. Si ustedes suman 320 y 384, tenemos 104. Y de aquí tenemos 352 y 352 son 304. Esto nos quiere decir que todos los pesos de todo esto es igual. Muchas veces nos van a preguntar que qué tanto necesitamos de estos reactivos para producir este compuesto o este compuesto. Generalmente nos piden uno de ellos. Aquí en el ejemplo que tengo, pues ya tenemos los pesos parciales de cada uno de los compuestos y podemos solicitar que queremos producir cuántos gramos de cualquiera de estos reactivos, cuánto necesitamos poner de cada uno de estos reactivos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo. Nos están solicitando que se requieren 400 gramos de este compuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues una simple regla de 3. Tenemos que 352 gramos de este compuesto FeS, que son 4 moles, nos producen ¿cuánto? 2 moles de Fe2 o 3, ¿sí? Que son 320 gramos. ¿Cuántos gramos de este? Nos van a dar 450 gramos de este, que es el que nos están pidiendo. Pues hacemos una fabulosa regla de 3, ¿no? Entonces multiplicamos 352 por 450 y lo dividimos entre 320 y nos están diciendo que necesitamos 495 gramos de este para producir 450 de este. Ahora, ¿cuántos necesitamos del oxígeno? Bueno, aquí nos están pidiendo cuántos se requieren de cada uno de los reactivos. Entonces ya sacamos el primero y obtenemos el segundo. Como vemos que los pesos son iguales, pues las masas serán iguales. Necesitamos 495 de este y 495 de este para producir 450 gramos de este. A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende esto que estamos solicitando? Aquí, como nos dicen, tenemos ya los números. Aquí nos están solicitando 400 gramos de este compuesto. A ver, preguntas, comentarios. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? ¿Seguros? Aquí está el ejemplo. Aquí se queda este ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo vean. Entonces, no hay, revísenlo, chéquenlo, es lo único que tenemos aquí. Y entonces, pues ahorita aquí ya va a haber algunos ejercicios en los cuales, pues ustedes van a tener que hacerlos, ¿no? Bueno, este es lo que teníamos, que aquí está incorrecto, ¿sí? Y esta pues no es la adecuada, esta reacción. Pero aquí tenemos unos ejercicios. Por favor, traten de hacerlos, háganlos, por favor. Dice, balancear las ecuaciones por método de tanteo y encontrar la cantidad de reactivos solicitados en el paréntesis. Aquí están, ¿sí? Estos son lo que se necesita, lo que se requiere, ¿sí? 998 gramos de este compuesto, ¿sí? Aquí está un poco pequeño, pero bueno, vamos a tratarlo de, a ver,
como lo hacemos un poquito más grande para que se vea. Aquí está, creo que ahora sí ya lo estamos viendo. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿sí? En donde esto se descompone en este compuesto y en este compuesto y en este. De este compuesto necesitamos 198 gramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que balancear la ecuación, ver la cantidad de este compuesto que nos produce esto. Entonces nos dicen que queremos 198 gramos de este compuesto, pues entonces hacemos nuestra regla de 3, ¿no? Esto es lo que nos piden. Aquí en esta ecuación nos piden, tenemos dos reactivos, este, y tenemos dos productos. De estos dos productos nos piden que de este obtengamos 320, que es el ejercicio que hice ahí en el pizarrón. Bueno, así lo hacemos de todas estas reacciones. Practíquenlas para que vean cómo están. Háganlas, por favor, que si no, no van a poder con lo siguiente. Entonces, aquí les dejo esto para que lo practiquen. Lo vemos el próximo miércoles. Por favor, envíenle la tarea hasta mañana a sus compañeros, por favor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos, practíquenlo para que lo vayamos viendo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Chicos, chicas. No, profe, todo bien. ¿Bien? Bueno, entonces sí les pido, por favor, que lo hagamos. Entonces, Dios mediante, nos vemos Bueno, Dios mediante, nos vemos el miércoles, por favor. Muchas gracias, practíquenlo, háganlo y envíenlo, por favor, a sus compañeros. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Sí, está bien, profe. Ya. Bueno, muy amables. Que tengan bonito día. Dios mediante, nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias.